Esta tarde vamos a continuar con nuestra serie titulada Los Regalos de Dios. Y estamos ya en la sexta sesión y es parte de esta serie que tiene como enfoque que cada uno de nosotros entendamos la estructura de la iglesia. Qué importante, amados hermanos, es que conozcamos cada día mejor y de una forma más profunda cómo es que el cuerpo de Cristo está conformado y cómo es que el cuerpo de Cristo se desarrolla. El cuerpo de Cristo que lo conformamos todos nosotros y que a través del Espíritu Santo y de la gracia de nuestro Señor hemos sido llamados a participar de Él. Vivimos en un periodo muy especial de la historia, un periodo en el cual la iglesia va a comenzar a desarrollarse cada vez de una forma más sólida y la influencia que la iglesia está ejerciendo en esta generación será cada vez más grande que nunca. La iglesia va a comenzar a moverse de menos a más y la obra que el Espíritu Santo estará realizando en esta década será una obra poderosa y sorprendente. Ante nuestros ojos se cumplirá la palabra dicha por el profeta Ageo, la cual dice que la gloria de la casa postrera sería mayor que la gloria de la casa primera. Por este motivo es que como hijos de Dios es necesario que conozcamos cómo es que está ajustado el cuerpo de Cristo y cuál es nuestro papel al interior de la iglesia. En sesiones pasadas hemos aprendido acerca del cómo Dios ha colocado los miembros del cuerpo de Cristo según le ha placido y cómo es que estos miembros a su vez son desarrollados por la manifestación de los ministerios de gobierno al interior de la iglesia. También debemos de recordar que nosotros, los que estamos presidiéndoles en el Señor, debemos de tener presente que nuestra vida tiene una trascendencia eterna. Cada uno de ustedes que está desempeñando una labor al interior del cuerpo de Cristo debe de saber que su vida tiene una trascendencia eterna, debido a que el fruto que se coseche de su labor determinará el curso de la vida de aquellos que ministra. Por eso es tan importante que nosotros como líderes, como ministros del Señor, cuidemos estar caminando dentro del propósito de Dios. Amén. En la sesión pasada estuvimos hablando acerca de la importancia del fruto y el peligro que existe cuando hay personas que no están dando el fruto que corresponde como hijos de Dios o cuando son personas que, como expresa el apóstol Pablo, se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Hoy aprenderemos acerca de la diversidad de ministerios que Dios ha colocado al interior del cuerpo de Cristo. Partamos de lo siguiente. El apóstol Pablo declara en su carta a los Corintios, en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versos del 4 al 6, un principio muy importante. Y él dice, ahora bien, hay diversos dones. Diga conmigo, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Fíjese qué hermosa declaración es esta que el apóstol Pablo está dándole a la iglesia de los Corintios, porque el apóstol Pablo está hablando sobre la diversidad que hay al interior del cuerpo de Cristo. Sabemos que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo son provistos por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios los da a cada uno según Él quiere, según a Él le placen. A saber, las manifestaciones de los dones del Espíritu al interior del cuerpo de Cristo son lenguas, interpretación de lenguas, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, profecía, fe, dones para sanar enfermos y milagros. Estas manifestaciones el Espíritu Santo las da a sus hijos según a Él le place. Todos ustedes que han sido comprados a precio de sangre y que han sido lavados por la preciosa sangre de Jesucristo, en su caminar en Cristo, llegará un momento en el cual el Espíritu Santo les bautice con su poder. Y entonces estas manifestaciones, estos dones, serán colocados en su vida con la única determinación
de edificar al cuerpo de Cristo. Los dones sobrenaturales no nos son dados para presumirlos o para sentirnos más espirituales que los demás, sino que nos han sido dados para bendecir a la iglesia. Por esto es que Pablo comienza diciéndoles, hay diversos dones, pero quien los da es el mismo Espíritu Santo. Entonces no hay motivo por el cual comparar los dones, ni considerar que un don es más grande y otro es más pequeño, o porque el Espíritu Santo a tal le dio profecía y a mí solo lenguas, y sentirnos como relegados o rechazados de parte de Dios. Todos los dones tienen funciones distintas, operan de forma diferente, pero todos han sido dados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Ahora, en el pasaje continúa el apóstol diciendo, hay diversas maneras de servir, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay ocasiones cuando no tenemos presente estos conceptos que comenzamos a generarnos ideas equivocadas que marcan el desarrollo de nuestra vida espiritual de una forma errónea. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de valorar cada una de las expresiones que el Espíritu Santo tiene al interior de la iglesia. En otras palabras, si Él da a cada uno los dones sobrenaturales que Él quiere y Él llama a cada uno para servir o atender o administrar la iglesia de una forma según Él lo determina, ¿quiénes somos nosotros para catalogar si algo tiene un nivel de honor o no? A los ojos de Dios, toda función, todo ministerio, todo don tienen el mismo grado de importancia. Pueden tener distinto nivel de responsabilidad, pero a los ojos de Dios, todos los ministerios y formas de servicio son iguales. No es más el ministerio de la alabanza que el ministerio de decanes. No es más el ministerio de decanes que el ministerio de producción. No es más el ministerio de enseñanza a los niños que el ministerio de alabanza. No es más el ministerio de decanes que el ministerio de preparación de alimentos. No es más el ministerio de intercesión que el ministerio de enseñanza. Cada uno de estos han sido colocados dentro del cuerpo de Cristo para que todos funcionemos. En este sentido, todos son importantes. Y no hay un ministerio que sea de despreciar o de desechar. Cuando la gente no entiende esto, considera su forma de servicio a Dios quizá como algo poco importante, mayormente si nadie lo ve. Ay, pues es que yo no hago prácticamente nada en la iglesia. ¿Y qué hace usted? Intercede. Su papel es importantísimo al interior de la iglesia, tan importante como es el papel de nuestros directores de alabanza. Su papel es trascendente. Es que mi ministerio no es importante. ¿Por qué? ¿Qué hace? Es que enseño a los niños o cuido a los bebés de brazos. Su ministerio es tan importante como lo es el ministerio de producción, o lo es el ministerio de preparación de alimentos, o lo es el ministerio de los edecanes. Cada función es importante al interior del cuerpo de Cristo, porque de esta forma el cuerpo se fortalece y crece. Es tan importante que nosotros aprendamos a darnos cuenta de esta verdad, porque es el Señor quien ha determinado la manera en la cual usted y yo le habremos de servir. Y para determinar la manera en la cual usted y yo le habremos de servir, Él nos ha dado dones. Él nos ha dado un llamamiento. Entonces, no somos nosotros, en cierta medida, escogiendo lo que queremos, sino es Dios poniendo en nuestro corazón e inclinando nuestro corazón y nuestro afecto hacia aquello que Él desea. ¿Entendemos? Entonces, qué importante es que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos estas diferencias. Vemos aquí que hay dones, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Los dones tienen que ver con esa gracia sobrenatural que obtenemos de Dios una vez que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos aquí ya fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego? Levante su mano, por favor. Usted por lo menos tiene la manifestación de un don sobrenatural, ¿ok? No le voy a decir, usted forzosamente tiene que hablar lenguas, porque la Biblia no enseña esto. Cuando hablemos de los dones lo explicaré más a fondo, pero no es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo,
¿ok? En algunos lugares se enseña que hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, pero la Escritura nos da referencias de que no necesariamente es así. Su argumento es que en Pentecostés, aquellos que recibieron al Espíritu Santo estando en el aposento alto, hablaron en otras lenguas. Tenía un propósito. Pablo lo declara en sus cartas. Tenía un propósito el por qué hablaron en otras lenguas, por qué profetizaron. Era testimonio para los inconversos y para la iglesia. Por eso Pedro se puede levantar y decir, estos no están ebrios, es lo dicho por el profeta Joel. ¿Entendemos? Cerramos el argumento. No es porque tiene que ser lenguas el don inicial con el cual comience a fluir el Espíritu. No necesariamente. He sabido de ministerios proféticos que se mueven fuertemente en la profecía y no hablan lenguas. El Espíritu reparte a cada uno los dones según Él quiere. Y tan valioso es para el Espíritu Santo el don de lenguas como lo es el don de milagros. El problema es que cuando no lo entendemos y no lo sabemos aquilatar, hacemos diferencias. Entonces decimos, aquel tiene milagros, yo solo lenguas. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que Él, el Espíritu Santo, ha dado a cada uno según Él quiere. Y Él le plació darte un don, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Según Él le place, según Él quiere y según tú deseas, según tú buscas. Hay personas que no han sido bautizadas en el Espíritu Santo, no porque no crean en Jesucristo, o no porque no estén queriendo más del Señor, sino porque les ha faltado la pasión y determinación para buscar más de Dios. Para decir, bautízame en tu Espíritu Santo o me muero. Entonces Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto, hay una diversidad de dones, pero quiero que sepan que el Espíritu es el mismo. Y hay una diversidad de servicios. Hay una gran variedad de formas de servir a Dios. Hay una gran variedad de ministrar. Al interior del cuerpo de Cristo vamos a encontrar muchos ministerios. Y un ministerio tiene que ver con aquel hombre o mujer que Dios ha colocado dentro del cuerpo de Cristo a fin de que a través de su vida fluyan los dones dados por Dios. Entonces, una persona es establecida por Dios en un ministerio y para ese ministerio Dios le ha dotado de dones. Cuando ese llamamiento y esos dones comienzan a funcionar y ponerse al servicio de los demás, entonces estamos diciendo que esa persona está funcionando en el cuerpo de Cristo. Hay personas que tienen dones del Espíritu, tienen un llamado de Dios, pero a causa de falta de interés, no querer salir de su comodidad o ignorancia, no están sirviendo activamente dentro del cuerpo de Cristo. Tienen dones, tienen ministerio, pero no funcionan. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que determinar a funcionar. Los dones y la gracia de Dios sobre su vida no fue dada simplemente para adornarlo. Ha sido dada para que usted la ponga a los pies de los demás y la iglesia sea edificada. Por eso es que el apóstol dice, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, al interior del cuerpo de Cristo vamos a darnos cuenta que hay personas distintas, con dones distintos, con llamados diferentes. A todos estos, Dios los ha colocado en el cuerpo como Él ha querido. Y es responsabilidad de la iglesia reconocer y honrar cada uno de los ministerios y áreas de servicio dentro de la congregación. Porque si estimamos algún área de servicio y menospreciamos otra área de servicio, no estamos actuando justamente. Tenemos que valorar y entender que cada área de servicio al interior de la iglesia ha sido colocada por el Señor. Hay diferentes formas de servir, diferentes maneras. Hay diversas formas de servir a Dios y ministrar a la iglesia. Pero quien ha establecido cada una de estas es el Señor. Entonces, si el Señor ha determinado y ha inclinado su corazón para la enseñanza de niños, su labor, su función, al poner usted sus dones a trabajar en la administración de los niños, es tan valiosa como lo es mi ministerio de predicación en este momento. Entonces, no tenemos que menospreciar ningún ministerio, sino tenemos que aquilatarlos y valorarlos todos y cada uno de estos. Las funciones se dan entonces cuando una persona pone al servicio de los demás sus dones y su llamamiento, sus dones y su ministerio.
entonces comienza a funcionar. Un ejemplo, los músicos. Por ahí está Ángel, pasa y toca algo, por favor, rápido, ahí, algo lindo. Él tiene talento y tiene dones del Espíritu, y hay una gracia sobre su vida, de modo que cuando está detrás de ese instrumento, Él nos ministra, está cumpliendo una función que el Espíritu Santo ha depositado sobre su vida. Piense esto, escuche, vamos a adorar a Dios. Y usted está en la presencia de Dios y quiere comenzar a fluir. Él nos está facilitando la atmósfera. Qué hermoso es tener personas así al interior del cuerpo de Cristo. Pero entonces dejamos y decimos, no, tú no funcionas, yo lo voy a hacer. Adore al Señor. No, ¿verdad? Su función nos bendice a todos. Pero si Él no quiere funcionar, si Él dice, yo reservo mis dones y yo reservo mi llamado para cuando Cristo venga, pues en el cielo te van a decir, no, ya aquí ya no, aquí ya está todo perfecto. ¿Entendemos? Gracias, Ángel. Entonces, la función de nuestros músicos es importantísima al interior de la iglesia. Hay ministerios que van a destacarse unos más que otros, pero todos son importantes. ¿Ok? Hace rato estaba viendo a Sandra haciendo un movimiento y pasa acá, Sandra, para que se los enseñes a la iglesia. Y ese no lo voy a hacer yo, pero uno de ustedes lo va a hacer. Ella toma su pandero y tenemos un tiempo de alabanza bien explosivo. Estamos todos gozándonos y alegrándonos en el Señor. Súbete acá. Y entonces ella adora al Señor con su pandero. ¿Ok? Hace más para allá para que no le vayas a pegar aquí. El que tú quieras, así uno que te guste mucho. Y que sea difícil para tus alumnas. ¿Ok? A ver, Marco, haznos el favor. No, César, pásale, César, inténtalo. Hazle uno más complicado, pero ahorita te vamos a ver. Este de acá y que te mueves y giras. Espérate, ahorita vas a ver. Ponle atención, ¿ok? La vas a ver. Está fácil, ¿no? A ver, va César. Súbete acá. Una más, ¿ok? Una más. Vamos. A ver hasta dónde te acordaste. Gloria a Dios. Gracias. Cada uno de ellos está desempeñando una función. Posiblemente yo no pueda interpretar la melodía como lo hacen nuestros músicos, pero tengo de Dios otros dones, otros talentos, otro llamado. Algunos de ustedes puede ser que no interpreten como lo hace Sandra en las artes, pero tienen de Dios otra capacidad. Lo importante es que cumplamos nuestra función al interior del cuerpo de Cristo. Porque es necesario que descubramos nuestros dones y descubramos también nuestro llamamiento para servir, para que entonces al poner en acción los dones y el ministerio, funcionemos. Y la iglesia entonces se fortalezca y crezca. ¿Amén? Ahora, dentro de la estructura de la iglesia es bien importante que destaquemos aquellos que empiezan a traer orden y administración al cuerpo de Cristo. En días anteriores hablábamos sobre los ministerios de gobierno, pero hoy quiero hablarles sobre una figura que está presente al interior de la iglesia y que es bien importante reconocer y valorar. Y me estoy refiriendo al ministerio de ancianos en la iglesia. En esta casa tenemos una vida pastoral, pero también hemos establecido ancianos en ese lugar. ¿Cuántos de ustedes conocen a los ancianos de esta casa? Ok, los demás no los conocen. Por favor, pónganse de pie, nuestros ancianos. Usted quizá se pregunte, bueno, yo creí que era un club de viejitos que se reunía a comer cocoles y atolito.
Nuestros ancianos, o los ancianos según el orden bíblico, no son necesariamente personas de edad. Son personas que aventajan a la iglesia en experiencia y percepción espiritual. Entonces, nuestros ancianos son autoridades que tienen autoridad delegada de parte del ministerio de gobierno pastor en ellos. Y ellos han sido establecidos en esta casa para administrar la obra de Dios y bendecir su vida. Amén. Entonces, es bien importante que usted sepa quiénes conforman qué áreas dentro de la congregación para que usted tenga un entendimiento mucho más amplio de cuál es nuestra estructura y cómo funcionamos. Amén. Bien, pasen por favor a su lugar. La palabra anciano viene de una raíz griega denominada presbúteros, que hace alusión a una función de autoridad o de una forma figurativa lo marca como un miembro de un concilio celestial. Los ancianos son muy importantes al interior de la iglesia. Fíjese en lo siguiente. En Hechos capítulo 14, versos 21 al 23, la palabra de Dios nos muestra algo muy trascendente. Y dice la Escritura así: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Hasta ahí quiero que entendamos que el perfil de todo hombre o mujer levantado en la iglesia para servir debe de ser una persona que esté dispuesta a fortalecer y animar a otros. Debe de ser su pasión. Nuestra pasión en esta casa es que otros puedan llegar más lejos que nosotros. No debemos de tener temor a que alguien haga las cosas mejor que yo. Debo de alegrarme en que alguien pueda hacer las cosas mejor que yo. Y si puedo servir de un escalón para que esa persona llegue más lejos, con gusto lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no tengo como visión ser el principio o el fin de la visión de Dios. Yo entiendo que solo soy parte de todo ese mural que Él diseñó en la eternidad. Entonces, si alguien necesita ser colocado en una área quizá más sobresaliente que la mía, con gusto lo haré también. ¿Por qué? Porque en la medida de que aquellos que están bajo mi autoridad crezcan y se desarrollen, mejor se hablará de mi liderazgo. No necesito hacerlo todo yo. Y eso es algo que usted tiene que aprender. No necesita usted en su área de servicio ser la persona que más brille o que más de alguna manera resalte. Usted tiene que aprender a valorar a todos los miembros de su equipo y buscar destacarlos, que ellos crezcan, que ellos se desarrollen, porque ellos al tener un mejor desarrollo, sus propias vidas, sus propios ministerios hablarán de su buen liderazgo de usted. Pero si usted es una persona que tiene miedo a que alguien haga las cosas mejor que usted, entonces usted nunca va a desarrollar líderes. Usted nunca va a desarrollar gente que quiera hacer las cosas y que pueda hacerlas mejor. Y es importante que nos hagamos a un lado de esa visión tan limitada de creer que solamente somos nosotros. El pueblo del Señor es un pueblo que ha sido llamado y escogido para grandes cosas. Amén. Entonces, la visión de todo hombre y mujer que en esta casa sirven debe de ser siempre la de fortalecer y animar a nuestros hermanos a que perseveren en la fe. Vamos a servirles de un escalón, vamos a servirles para que ellos lleguen más lejos, para que su fe esté más cimentada en el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, ellos les decían, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé les hablaban con la verdad. No les vendían una idea de positivismo. Ellos les hablaban acerca de la realidad y decían, ciertamente es difícil ser un fiel cristiano. Ciertamente es difícil encontrarte ante las tentaciones o luchas cada día, pero el Espíritu de Dios puede ayudarte a mantenerte en el camino que Dios ha trazado para ti. Y ellos los animaban, los fortalecían. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. En el ministerio que Dios nos ha dado, si de algo nosotros debemos de valernos, es de esta ventaja para poder
animar y fortalecer a otros. Y dice la palabra de Dios, verso 23, en cada iglesia, lea conmigo, nombraron ancianos. Una vez más, en cada iglesia nombraron ancianos. ¿Qué hacían Pablo y Bernabé? Establecían ancianos en las iglesias. Ellos estaban desempeñando diferentes funciones como ministerios de gobierno. En este caso, Bernabé y Pablo funcionaban como maestros, como evangelistas y como apóstoles. Pero no estaban funcionando como pastores. Porque un pastor debe de estar a nivel local y debe de cuidar la estructura de la iglesia que le ha sido conferida. En este sentido, Pablo dice, yo he sido llamado por Dios para predicar el mensaje de salvación a los gentiles. No me puedo quedar solamente en Listra, no me puedo quedar en Iconio o no me puedo quedar solo en Antioquía. Necesito levantar líderes. Pero el surgimiento de una autoridad de gobierno como un pastor no se da de la noche a la mañana. No puedo decirle a alguien, tú me gustaste para pastor, me parece que tienes la mirada de pastor, creo que tienes la habilidad. No, tiene que ver con la formación de un carácter, de una vida que respalda el llamamiento de Dios sobre esta persona. ¿Entendemos? Entonces esto requiere de un proceso y todo proceso implica tiempo. Entonces Pablo dice, yo no puedo quedarme en Iconio o en Listra o Antioquía hasta desarrollar un pastor. ¿Qué voy a hacer? Voy a nombrar administradores, gente que en mi ausencia pueda administrar a la iglesia y cuidar del rebaño. Levanto ancianos. Entonces un anciano no es una persona decadente en salud o decadente en fuerza o expirando vida. No. Un anciano es una autoridad establecida al interior de la iglesia cuya finalidad es compartir la carga del pastor y cuidar de la iglesia. ¿Ok? Entonces es bien importante que entendamos esto porque si lo referimos en la antigüedad, en el sentido tradicional de la historia del pueblo de Israel, el anciano era la persona con mayor nivel de autoridad, superado solamente por el rey o por el sumo sacerdote. En la costumbre israelita, un anciano pertenecía al Sanedrín, es decir, era parte del consejo de personas que decidían sobre las decisiones que se tomaban al interior del templo. Eran consejeros, eran personas que por sus dones y su llamamiento tenían una visión más amplia que el resto del pueblo. Entonces es tan importante que nosotros aprendamos a valorar y entender cómo funciona cada una de las personas que en esa iglesia están colaborando. Los ancianos desarrollan una función administrativa. Su autoridad es una autoridad delegada por el pastor o el apóstol y la ejercen a fin de mantener a la iglesia en el rumbo correcto. Entonces la Biblia nos dice que en cada iglesia Pablo y Bernabé nombraron ancianos. El propósito de ellos era que la iglesia se mantuviese en rumbo. Ellos no iban a estar presentes, pero necesitaban que la iglesia siguiera caminando. Para esto, determinaron establecer ancianos. Y estos, de acuerdo a la percepción de su servidor, eran personas con las siguientes características. ¿Qué espero yo de un anciano? Podría ser la pregunta y a continuación daré la respuesta. ¿Qué es para mí un anciano? Bueno, como ya lo mencioné, un anciano es una autoridad al interior de la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Para mí un anciano debe de caracterizarse por ser la persona que más comparte la carga con el pastor del cuidado de la iglesia. Entonces, un anciano va a compartir la carga del trabajo con ustedes. Y es bien importante que ustedes sepan que al interior de la iglesia contamos con ancianos, porque nuestros ancianos son su ventaja. Escúchame con atención, nuestros ancianos son su ventaja. Hay ocasiones en las cuales usted requerirá de consejo, usted requerirá de administración y su servidor puede ser que no pueda atenderle, no que no quiera. Escuche la diferencia, entiéndala por favor, porque a veces usted no sabe diferenciar y usted cree que no poder es no querer. Y entonces usted se va ofendido porque dice, ay no, a mí nunca me atiende. Ay no, nunca tiene tiempo para mí. Ideas que le siembra el diablo y que usted las riega, ¿ya? El diablo lo siembra y usted lo riega todo el tiempo. Y el diablo nada más sonríe que dice, ahí va la matita dando, ¿verdad?
se va corrompiendo. Por eso dice la Escritura en la carta a los Hebreos, ninguna raíz de amargura brote en sus corazones, no sea que ésta corrompa a muchos. Entonces, si usted me ve ocupado, tenemos ancianos que pueden atenderle. Usted puede acercarse a cada uno de ellos y decirles, hermano, necesito un consejo, necesito oración, necesito esto o aquello. Y ellos con gusto van a apoyarlo. Para mí un anciano es la persona que debe de aventajar a la congregación en conocimiento, en unción, en sabiduría, gracia. Un anciano debe de ser la persona que mejor conoce la doctrina. Un anciano debe de ser la persona que mejor conoce la visión del pastor. Es lamentable cuando encuentro congregaciones en las que los ancianos no entienden hacia dónde va el pastor. Lo siguen por inercia, pero no saben ni siquiera hacia dónde se dirigen. Pues por fe Dios no se debió de haber equivocado. Ahí voy. No, el anciano debe de conocer la visión del pastor. Y si algo no le queda claro, debe de sentarse con él. Y si el pastor no se quiere sentar, pues cuélgate de él. Eliseo y Elías, ¿no? Elías era un poquito impaciente y le gustaba ir de aquí para allá, y Eliseo, vamos a tomarnos un cafecito, una tacita de té, y Elías decía, yo no tengo tiempo para eso, es más, quédate tú aquí y yo me voy. Y él decía, vive el Señor que no te dejaré. Amada iglesia, estamos entrando a nuevas dinámicas. No podemos nosotros pensar que todas las cosas se harán de una forma tal en la que estamos o hemos venido estando acostumbrados. Necesitamos evolucionar y entender que en la medida que todos conozcamos mejor la visión de la iglesia, más compenetrados estaremos para darle cumplimiento. Y mis ancianos deben de ser esta clase de personas para ustedes, personas que portan mi visión, personas que son un eco de su servidor. ¿Ok? Eso es importante, muy, muy importante. Entonces, el anciano debe de conocer excelentemente la doctrina, debe de conocer muy bien la visión, debe de ser una persona ávida en la palabra de Dios. ¿Ok? Es una persona que constantemente quiere desarrollar más. No es una persona que se conforma con lo que a machetazo adquirió. O sea, yo puedo decir, ay, no, pues a mí nadie me discipuló y nadie me enseñó y por esto yo soy bien picudo porque todo lo extraje de la Escritura. Tengo que leer, señores. Tengo que prepararme. Tengo que buscar más de Dios. ¿Entienden? Entonces, un anciano debe de ser entre toda la congregación la persona que más está proponiendo para su desarrollo espiritual, la persona que más libros lee por año, la persona que más está invirtiendo en su ministerio. A veces es lamentable que hay congregaciones en las cuales el anciano es el que menos libros compra. Y el pastor le dice y le sugiere, mira, un libro de liderazgo, cómo predicar mejor. Oh, yo no lo necesito. Tenemos que hacer las cosas de tal modo que se vea que estemos progresando como iglesia. ¿Amén? Para mí, un anciano es la persona que en toda situación de conflicto sirve de mediador y no es quien genera más problemas. Para mí, un anciano es una persona con sabiduría, que sabe manejar los conflictos al interior de la iglesia y no es quien me genera problemas. ¿Ok? Estos ancianos han sido colocados para su bendición, para su protección, para que usted crezca. Ellos deben de tratarlo a usted como yo lo trato a usted. Ellos deben de cuidar de usted. Y ellos son personas que merecen su respeto y su honor. Amén. Creo que un anciano es una persona que caminará hombro con su pastor. Y va a cuidar del rebaño, que es la iglesia, como si fuera suyo. Es una persona que sin un interés ajeno cuida de la iglesia. Por mucho tiempo hemos cometido el error, y digo hemos porque me voy a referir a los pastores a nivel general, y hemos cometido el error de nombrar a ancianos a gente que solo tiene carisma, pero no tiene carácter. ¿Sabes cuál es el destino de una persona con carisma sin carácter a nivel anciano? Mañana te va a dividir la iglesia, porque tiene carisma pero no tiene carácter. Y eso lo hemos visto trágicamente a lo largo de toda la nación, y lo podríamos decir que en todo el mundo. Personas que con carisma
son escogidos por sus líderes porque creen que son buenos para suplirlos en alguna área, pero no tienen carácter. Y el día de mañana son los primeros que comienzan a atacar a la autoridad y cuando ya no están de acuerdo, dividen el rebaño. Los ancianos, para mí, son personas que cuidan del rebaño como si fuera yo mismo, pero no les interesa ser yo, porque ellos entienden cuál es su función dentro del cuerpo y se saben que no son pastores, que son ancianos, pero tienen la autoridad delegada por el pastor para pararlo en seco a usted. Y le guste a usted o no, porque a algunos de ustedes no les gusta que los ancianos los regañen o les llamen la atención o los corrijan, o solo les hagan un mensaje de advertencia. ¿Quién es él para decirme lo que a mí me lo diga el pastor directamente? Tienen autoridad, señores. Y esa autoridad es respaldada por su servidor. Yo no voy a brincarme ninguna autoridad. Y si mi anciano está diciendo algo y usted está diciendo lo contrario, yo escucharé a Dios y a mi anciano. No estoy menospreciándolo a usted, pero quiero que entienda que en el orden de la estructura tenemos que proteger a nuestras autoridades. Más adelante le explicaré un poco en relación a esto. Un anciano no debe de convertirse en un contrapastor. El anciano debe de ser la persona más leal y fiel a su pastor. Yo no entiendo de esos que se nombran ancianos y que por debajo de la mesa están esparciendo su inconformidad de cómo el pastor hace las cosas. No deberían de ser ancianos, porque lo que están haciendo es despreciar el nivel de confianza que un hombre y Dios colocó sobre sus vidas. Si una persona en autoridad no está conforme en la congregación en la que está y no está conforme con el liderazgo que Dios estableció sobre sus vidas, bien hará dando las gracias y retirándose en lugar de estar escupiendo su inconformidad. Entonces necesitamos, amados hermanos, ir entendiendo cuál es la función de cada uno de estos ministerios al interior de la iglesia. Los ancianos son personas que colaboran en el trabajo pastoral. Y cuando no existe una figura pastoral, ellos son los encargados de administrar a la iglesia. Como ustedes saben, en mi caso muy particular, tengo que estar atendiendo las congregaciones que Dios ha estado añadiendo a esta casa. Y habrá ocasiones en las que, por estar visitando otras congregaciones o ministrando otros lugares, usted no me va a ver en ese lugar. No significa que ustedes están como rebaño sin pastor. Tengo ancianos. Son los que van a seguir cuidando de usted en mi ausencia. ¿Entiende eso? Entonces, si yo no estoy aquí, hay una figura de autoridad a la cual usted puede recurrir en caso de necesitar algo. Y es la figura de los ancianos. ¿Amén? Entonces eso es muy importante. No los estoy dejando solos, ni los estoy dejando a la deriva. Estoy dejándolos con gente que para mí son de completa y absoluta confianza. Amén. El pastor o los ministerios de gobierno también son considerados como ancianos, autoridades espirituales. Pero debido a que su función se enfoca más en el desarrollo de un ministerio de gobierno, es que por esto no se les nombra ancianos, sino de acuerdo a la función de gobierno que desempeñan. En el caso de su servidor, pastor, pero también anciano entre ustedes. ¿Ok? Aquí sí se asemeja un poco, pero vamos. Tiene que ver con nivel de autoridad. ¿Lo tenemos claro? Ok. Entonces, por favor, acompáñenme nada más para ver este ejemplo a 2 de Juan capítulo 1. Bueno, es el único capítulo en el verso 1. 2 de Juan 1. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. El anciano. ¿Cómo dijo? El anciano. Está escribiendo el apóstol Juan. Y el apóstol Juan está refiriéndose a sí mismo como el anciano. Se está dando el nivel de autoridad suficiente como para hablarle a la iglesia. No cualquier persona puede hablarle a la iglesia. Ahorita vamos a ver la facultad que tienen los ancianos para hablarle a la iglesia o ministrar a la iglesia. Pero el apóstol Juan se describe a sí mismo como el anciano y le habla a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes, ¿qué? Amo en la verdad
Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. Escuche un principio. Y ancianos, escúchenme con atención. Ustedes no podrán impactar ni podrán ministrar a quienes no amen. No podemos impactar y no podemos influir en aquello que no amemos. Dios influyó en la tierra porque amó. Se interesó en nosotros. Tú no puedes ministrar y no puedes impactar a aquellos que no amas. Cuando tú das espacio en tu corazón a celos, iras, resentimientos, envidias, calumnias, tú solo te estás limitando. No es que la gente deje de favorecerte o el liderazgo deje de aprobarte, es que tú mismo comienzas a limitarte. ¿Por qué? Ya no tienes la capacidad de ministrar. Les pongo un ejemplo. De toda esta hilera, de esos 2, 4, 5, 9 hermanos, imagínense que yo soy una persona conflictiva, que tiene muchos celos, muchas diferencias, y de ellos solamente me caen bien 3. ¿Ok? Los demás, no me caen bien esos hermanos. Dios, ayúdame a amarlos con tu corazón porque con el mío no puedo. ¿Qué oración más hereje? Bueno. En fin, entonces de ellos 9, solo 3 me caen bien. ¿A cuántos puedo influir? ¿De cuántos me estoy perdiendo ser influencia? ¿Se da cuenta? Por eso Juan comienza diciendo, el anciano, el hombre en autoridad, le habla a la iglesia y a sus miembros, a quienes amo. Juan podía tocar sus corazones porque los amaba. Y la gente, escúchenme todos los que están en autoridad, sabe cuando tu sonrisa es fingida, cuando tu saludo no es sincero. Así que todos tienen una labor y es la de abrir espacio en su vida al Espíritu Santo para que Él pueda amar a través de sus vidas. No sea Él amándoles, Él ya les ama. Él nos use como un canal para amar y poder ministrar realmente a su pueblo. Por eso a veces no somos tan efectivos en la ministración. Puede ser que seamos muy buenos en algo, pero si no amamos no podemos tocar el corazón de la gente, de la iglesia. Y usted tiene que aprender esto. Créame, esto que le estoy diciendo, si usted lo escucha en 20 años cuando esté en el ministerio, le va a servir. ¿Cuál es el perfil de un anciano? ¿Alguno de ustedes podrá llegar a ser anciano? ¿Alguno de ustedes se ha concebido como una autoridad dentro de la iglesia? Bueno, primero tenemos que tener claro que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Y debemos también entender que si en nosotros está una pasión, nuestro corazón se está moviendo para involucrarnos en la labor de la iglesia y el crecimiento de la obra del Señor, es posible que en algún momento el Espíritu Santo, así como lo hizo con Pablo y con Silas, los levante para un ministerio, como lo hizo con Bernabé, como lo hizo con Marcos, como lo hizo con los apóstoles. Los levante para un ministerio, pero tiene que haber de nosotros una pasión y una responsabilidad. ¿Amén? Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el perfil de un anciano? Vamos a aprender hoy algunos términos que se emplean en la Escritura y que nos sirven para destacar algunos ministerios o formas de servicio al interior de la iglesia. Hablamos ya de las autoridades o ministerios de gobierno. También en esta tarde vamos a hablar sobre los ancianos, sobre los obispos y los diáconos, ¿ok? Entonces, nosotros no empleamos esa terminología como tal, pero los ministerios establecidos obedecen a esa terminología, ¿ok? Entonces, no les estoy llamando diáconos, pero están funcionando como diáconos. Son diáconos, sí, no tienen ese título, tienen el título de edecanes, tienen el ministerio de músicos, tienen el ministerio de producción, tienen el ministerio de elaboración de alimentos, tienen el ministerio de cuidado de niños, son diáconos. Porque la palabra diácono significa aquel que sirve de forma generalizada, aquel que coloca el pan en la mesa. Es como un mesero. Y hasta para ser un diácono hay que tener cierto estándar. Recuerde la iglesia de Hechos con aquellas hermanas ancianas, no ancianas de autoridad, ellas sí de edad. Ellas querían su cocol temprano, querían su champurrado también y se enojaban porque los que las repartían no se daban abasto.
Entonces le dicen al apóstol Pedro, oye, no nos estamos dando abasto, o aquí me demuestras que hay amor o me voy. Y dice el apóstol Pedro, bueno, vamos a levantar diáconos. Y levanta hombres del calibre de Esteban, hombres del calibre de Felipe, hombres tremendos en la unción de Dios, pero cuyo corazón estaba en servir. Entonces, diáconos tiene que ver con esa función de servicio al interior de la iglesia. Y un obispo es aquella persona que está encargada de supervisar iglesias. Entonces, supongamos que en un futuro PDB crece y son iglesias tantas que yo no las puedo supervisar. Entonces tendré que levantar un obispo que viaje por mí. ¿Me entiende? Y ese estará supervisando cada congregación. Y en cada congregación hay sus pastores, en cada congregación hay sus ancianos. ¿Entendemos cómo empieza a funcionar la iglesia? Qué importante es descubrir cada uno de estos ministerios. Tito capítulo 1, vamos ahí a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 5 al verso 7. Dice la palabra del Señor, hablando Pablo al pastor Tito. Te dejé en Creta para que pusieras en orden. Diga conmigo, en orden. Mire, cuando los ministerios de gobierno, cuando las figuras de autoridad se manifiestan y realmente entienden que no fueron colocados para adornar una casa, las cosas entran en orden. Usted no se extrañe si en algún momento usted está haciendo algo equivocado y se acercan mis ancianos y le dicen, hermano, por favor, que las cosas no sucedan de esta manera. Ellos están comisionados y tienen la autoridad para corregir lo deficiente. Si no, seríamos una iglesia desordenada, donde cada quien hace lo que quiere o lo que se imagina que Dios le dijo. Ahí sentí del Señor. Tito 1:5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Pablo le dice, tú necesitas entender, Tito, que como son muchas iglesias las que se encuentran en Creta, en sus diversos pueblos, tú no te darás abasto para cuidar de todas ellas, ni para pastorearlas a todas ellas. Por eso es necesario que en cada congregación levantes ancianos, gente que administre la gracia de Dios depositada en cada congregación. ¿Ok? Y él le dice, pero no debes olvidar que el anciano debe de cubrir un perfil. ¿Cuál es el perfil de los diáconos? De acuerdo a Hechos, el perfil de los diáconos es que sean gente de buen testimonio, gente llena de sabiduría, gente llena del Espíritu Santo y gente responsable. Hay 4 parámetros para determinar quién entra al ministerio o no. Hay personas que, movidas por la emoción, vienen y dicen, es que pastor, yo quiero servir en tal área, pero apenas se les pasa la emoción y desisten. Entonces, ¿qué es lo que hemos entendido de la palabra de Dios? Que no cualquier persona, por ganas que tenga, va a servir en esta casa. En esta casa no se sirve porque tengas ganas, se sirve porque tienes convicción. Y para poderte dar parte en el privilegio de servir, tú tienes que cubrir un estándar. No es el que yo como pastor te ofrezca, es tú como congregante que me ofreces. Me reservo mi derecho de pastorear. ¿Qué me estás ofreciendo para invertir yo mi vida, mis dones, mi gracia, la gracia del Espíritu depositada en mi vida, en tu vida? Porque por mucho tiempo se pensó el pastor tiene la obligación de. Y tengo responsabilidades que la palabra de Dios me marca. Pero el problema es cuando no hay un compromiso recíproco. Tú quieres tener al pastor solamente de tu criado, sirviéndote. Pero tú no te comprometes en nada con la iglesia y la obra del Señor. Entonces, en este caso, créame que no hay esa interacción que debiera de haber al interior del cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos que las autoridades comiencen a funcionar y lo deficiente lo corrijan. Un batallar que tengo con mis líderes es que luego llegan conmigo y me dicen, es que vi esto, ¿y lo corregiste? No te vengo a decir, y si tú lo estás viendo, ¿por qué no lo corriges? Yo no lo estoy viendo, a mí vienes nada más con la noticia. No estés de chismoso, ocúpate.
¿Estás viendo algo deficiente en la iglesia? Corrígelo, que para eso tienes autoridad. Y no estarme trayendo a mí más cargas y es que yo sospecho y es que yo pienso. La gente en autoridad es colocada para ejercicio de autoridad y ustedes son una iglesia sana. Ustedes tienen que aceptar la autoridad y tienen que honrar la autoridad. Dice la palabra de Dios, Tito, no te olvides de cuál es el perfil de un anciano. Verso 6, el anciano debe de ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe de ser intachable, no arrogante. Diga conmigo, arrogante. Toda la gente que está para servirles tiene que ser sencilla en su trato con usted. Porque así como soy yo con usted, ellos tienen que ser, toda la gente en esta casa, ellos tienen que ser mi eco. Y hay cosas que me están reservadas solo a mí, como regañarlo. Pero ellos traen la espada de justicia para corregir a aquello que esté deficiente. ¿Entiende? Pues si los ancianos se acercan a usted y le dicen, oiga, usted no lo veo ofrendar, no lo veo usted diezmar, no lo veo asistir con regularidad, ¿qué pasa? ¿Es de esta iglesia o no? Usted ni se ofenda, responda con honor. ¿Por qué? Porque son autoridades. ¿Entendemos? Bien, entonces Pablo está describiéndonos la labor del anciano y la labor del obispo. Y nos dice que esas personas deben de tener un perfil especial para poder cumplir con el propósito que Dios colocó sobre sus manos. En Primera de Timoteo capítulo 3 encontramos ahora a los diáconos. Primera de Timoteo capítulo 3, a partir del verso 1 en adelante, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, si alguno desea servir al cuerpo de Cristo, a noble función aspira. Si tú quieres servir en el ministerio está bien, qué bueno que lo desees, pero la Biblia nos marca un estándar. ¿Y qué es un estándar? Una norma, ¿qué más? Es un patrón, una norma, ¿qué más? Son los requisitos, son las características. Es la medida exacta que se requiere para, ¿sí? Si no manejamos un estándar en cuanto a la producción de lo que usted quiera, los resultados nunca podrán ser predecibles y no obtendremos lo que esperamos. Entonces, necesitamos estándares al interior de la iglesia. Y esos estándares nos hablan del perfil de aquellos que han de estar sirviendo a Dios de manera pública. Y dice, en relación al obispo, el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe de ser borracho ni peleonero. Servidores, si tienes mal carácter, esto te está cerrando las puertas en tu ministerio. Escúchenlo. Si tienes mal carácter, tal vez tienes muchos problemas en casa o muchos problemas en el trabajo o muchos problemas en tu propia mente. Diga conmigo, ¿y yo qué? Porque a veces venimos con toda esa carga y nos desquitamos con la gente que no tiene ni siquiera la culpa de lo que nosotros estamos viviendo. Tenemos que tener la madurez y el temple necesario, el carácter suficiente como para separar aquello personal de aquello a lo cual Dios me llamó a hacer. Y entonces cuando yo llego a esta casa, no significa que estoy de hipócrita, significa que me sé sobreponer ante mis circunstancias personales y que no revuelvo mis circunstancias personales con el llamamiento al cual Dios me comisionó a hacer. Cuando no entendemos esto, entonces nada más decimos, ¡ay, hipócrita! Pero no estamos entendiendo que nuestra visión trasciende y va mucho más allá. Tenemos entonces siempre que cumplir con lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y dice, no debe de ser borracho, ni peleonero, ni amigo del dinero. ¿Por qué? ¿Por qué consideran que aquellos que están en autoridad no deben de ser amigos del dinero? Amistad habla de vínculo, habla de cariño, habla de amor. Lo que Pablo está diciendo es que una persona en autoridad no puede amar el dinero. ¿Por qué? Porque en la iglesia se maneja dinero. Y una persona que ama el dinero no va a mover las finanzas de la iglesia de acuerdo a los propósitos del cielo. Las va a mover para su propio propósito. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado tan lamentables, tan tristes, de gente en autoridad que
estafó a la iglesia, estafó a la congregación o utilizaba su posición de autoridad para exigirles a otros favores personales. Necesitamos que surjan ministros del calibre de Samuel, que le digan a los demás: ¿cuándo utilicé mi figura de autoridad para pedirte algo injusto? Dímelo. ¿Cuándo no te pagué por lo que te pedí? Pero hay personas que sin escrúpulos utilizan su figura de autoridad para sacar ventaja de otros. ¿Y sabe una cosa? Esto al interior de la estructura del cuerpo de Cristo la ha estado lastimando. Pero nosotros necesitamos reenfocarnos en lo que debe de ser. ¿Amén? Bien. Los ancianos tienen libertad de poder ministrar a la gente y sus necesidades. Mis ancianos tienen libertad para poderlo ministrar a usted. No cualquier persona tiene esa libertad para hacerlo. Los ancianos sí, ¿ok? Es bien importante esto. ¿Por qué? Porque si no, usted se puede estar exponiendo a ministerios que ni reconocidos por Dios sean, ¿ok? No estoy diciendo que si usted conoce a una autoridad espiritual cuyo fruto demuestra que tiene un respaldo de Dios, usted no permita que esa persona ore por usted. Puede hacerlo, pero me estoy refiriendo a la administración de la iglesia al interior del cuerpo de Cristo, ¿ok? Hay pastores que yo conozco y que son hombres de Dios, gente de oración, gente con discernimiento y que puede ministrarlos a usted libremente. Cada persona que yo traigo a este lugar para predicarle es una persona que ha, a mis ojos y a mi discernimiento y a mi entendimiento, pasado la prueba. Yo jamás voy a invitar a alguien aquí que se autoinvite y que me diga: oye, ¿cuándo me invitas a tu congre? He recibido de invitaciones en mi correo electrónico de gente así. Invíteme, yo puedo ministrar a su iglesia. Yo puedo darles palabra profética. Sí, él viene y habla sus alucinaciones y me deja a mí problemas. ¿Por qué? Porque ni siquiera conozco ese ministerio. Entonces yo les voy a poner a su alcance a gente probada. Solamente así, porque somos una familia y debo de cuidarlos como tal. ¿Quién de ustedes enviaría a sus hijos con un desconocido? Yo también tengo que cuidarlos a ustedes y no, por este motivo no permito que tengan acceso a cualquier persona que trata de entrar por esta puerta, pero ustedes son responsables a partir de esta serie de aquellos que dejan que brinquen la barda y los aborden a ustedes sin entrar por la puerta. ¿Ok? Bien, entonces, 1 Timoteo 4:14, dice la palabra de Dios así: ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Diga conmigo, Timoteo tenía dones. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esos dones los recibió de los ancianos. Hubo una transferencia espiritual. Los ancianos son las personas que tienen libertad para ministrarle en ausencia del pastor. Y ellos pueden orar por usted, ministrar su necesidad. Santiago capítulo 5, verso 14. Santiago 5:14. Dice la palabra de Dios: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Los ancianos pueden ministrarlo a usted. Tenga confianza. Créame que yo no presentaría como autoridad ni ungiría a principio de año a aquellas personas de las cuales yo no me sintiera seguro. Pero nuestros ancianos han dado prueba de amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, tenemos la bendición en esta casa de tener ancianos. ¿Cuál debe de ser nuestro trato hacia ellos? Nuestro trato hacia ellos siempre debe de ser de respeto y honor, ¿ok? Porque son figuras de autoridad en la iglesia. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. 1 Timoteo 5, verso 17. Dice la palabra del Señor así: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia. Note cómo Pablo expresa que un anciano debe de estar involucrado en la iglesia. No puedes considerarte un anciano de iglesia si no estás involucrado en las labores de la iglesia. A control remoto nada funciona. Cuando hablamos de relaciones interpersonales y cuando hablamos de la iglesia del Dios vivo. Entonces, ancianos tienen que involucrarse en los asuntos de la iglesia. Y futuros ancianos, entiendan esto. Ustedes tendrán que involucrarse en las actividades y trabajos de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Dice que ellos son dignos de doble honor. Todos tenemos una investidura de honor, pero los ancianos, las autoridades, debe de considerárseles de forma especial. Y dice la Escritura, especialmente
los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces tenemos que honrarlos. ¿Por qué? Porque ellos están sembrando en nosotros semilla espiritual. Yo doy gracias a Dios porque cuando no estoy en este lugar, tengo un staff de personas que tienen el calibre para alimentarlos a ustedes. Créame que cuando salgo, ustedes me preocupan. Y por esto elijo a aquellas personas que sé que les pueden proveer lo necesario para que ustedes estén bien. Dice la palabra del Señor. Verso 19, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Pablo le está diciendo a Timoteo, debes de proteger tu liderazgo. Futuros pastores, pastores que me escuchan, ustedes tienen que respaldar su liderazgo. La sesión pasada les hablaba de cuando la familia pastoral comienza a sobrepasar las autoridades solamente por un vínculo sanguíneo. Entonces, en esas congregaciones ya no se vive la estructura de gobierno y todo comienza a alterarse. Y esas congregaciones están destinadas o a mantenerse estancadas o dividirse. Porque las estructuras de gobierno se tienen que respetar. Entonces es sumamente trascendente que aprendamos que nuestro liderazgo lo vamos a proteger. Y lo vamos a proteger hasta que existan las pruebas contundentes de que algo no se ha hecho correctamente. Ese tiempo de la Inquisición donde primero golpeo y luego investigo no es aplicable aquí. Primero investigamos. Pero voy a confiar en la palabra de mis líderes. ¿Puedo llamarlos y decirle que tú dijiste esto? Voy a confiar en su palabra. ¿Que tú hiciste esto? Voy a confiar en lo que me dices. Porque creo que cuando no hay confianza no hay destino. Y si no hay confianza no hay un futuro que esperar. Y eso se aplica en cualquier área de la vida. Pero necesitamos aplicarlo a la iglesia hoy, entenderlo. Dice la palabra entonces, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Tenemos que honrar, respetar las autoridades. Y tenemos que reconocerles. Mire, por mucho tiempo se pensaba que la persona menos digna era el pastor. El pastor debía de andar roto, o era el que debía de tener la casa más fea, o era el que debía de traer el burrito más flaco. ¿Cuál es el carro del pastor? No, pues es ese Suru que ya ni trae faros, se le está cayendo la defensa, no trae vestiduras y está todo picado de la pintura. Digno del siervo. Por favor. ¿Qué dice Gálatas 6:6? Vaya ahí, Gálatas 6:6. ¿Cómo debemos de tratar a nuestras autoridades? ¿No le da gusto que le tenga la confianza para hablarle de esto? No necesito invitar a nadie para decirle lo que en casa se tiene que hacer. Además, lo estoy educando. Gálatas 6:6, ¿qué dice? Léalo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y sabe, cuando no tenemos esta cultura de honor, solo compartimos los problemas, solo compartimos las quejas, las dificultades. Pero ¿qué hay de lo bueno? Tuve un aumento salarial, lo invito a que se coma un corte así jugoso, delicioso. Ay, no. ¿Qué compartimos con la gente que nos preside en el Señor? Porque a veces solamente queremos que nos den, y lo enmarcamos todo dentro de es su obligación. Créame, yo tengo responsabilidades, no obligaciones. Y lo hago por amor a usted, por amor a Dios, por amor a la iglesia. No me pesa hacerlo. Pero ¿qué compromiso tengo de usted hacia acá? De usted hacia mis líderes, de usted hacia mis ancianos. Es importante que aprendamos a movernos como una familia sana. ¿Amén? Cuando nosotros conocemos las funciones de los ministerios al interior del cuerpo de Cristo, esto nos provee de una visión más amplia de cómo funciona la iglesia, y entonces podremos adentrarnos más en la visión y asimismo poder conocer mejor más de aquello a lo cual Dios nos llamó y nos predestinó a participar. Hay una diversidad de formas de servicio. Hoy hablamos de los ancianos, los obispos, los diáconos.
Los diáconos son esos que nos van a ayudar en cualquier área de servicio. Diáconos como Esteban, como Felipe, gente que la vemos de aquí para allá y de repente nos encontramos a un diácono, nuestro diácono Rocío, ¿verdad? Que está allá atrás checando quiénes asistieron, porque si usted sabe o no, llevamos un registro de eso. Y después le escucha gritando allá afuera, talento, talento, compre su talento. Y usted apenas se da la vuelta y ya está aquí adentro otra vez. Dice, ¡ay, cómo le hizo! Tenemos nuestros diáconos de producción, nuestros diáconos edecanes, tenemos nuestros diáconos en la música, nuestros diáconos en el aseo, nuestros diáconos en alimentos. Todas esas personas hacen que la iglesia de Dios crezca y todos son dignos de respeto, todos son dignos de honor. En esta casa no hay ministerio pequeño, todos son importantes. ¿Amén? Ok, entonces considere lo siguiente. Busque por favor Romanos capítulo 12, versos del 4 al 8. Romanos 12, versos del 4 al 8. Déjeme decirle antes que es nuestra responsabilidad el buscar la dirección del Espíritu Santo y el consejo pastoral para determinar en qué área habremos de estar sirviendo y de esta forma edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo voy a descubrir para qué cosa Dios me escogió? Debo de buscar a Dios en oración y pedirle, Espíritu Santo, muéstrame, revélame qué es aquello a lo cual tú me llamaste a mí a servir, en qué área, qué función. Y después acérquese a sus pastores y dígales, he tenido esta inquietud de parte de Dios. En ellos va a encontrar usted consejo, va a encontrar dirección, va a encontrar confirmación. Pero no se quede simplemente con el, ay, es que yo quisiera. Créame, no somos adivinos. No sabemos qué está Dios tratando específicamente en su corazón. Usted tiene que salir de esa silla y acercarse a nosotros y decirnos, Dios está poniendo esta inquietud en mi corazón. Yo le diré, espérate un tiempo, tienes que pasar por un discipulado, tienes que pasar por una etapa de fidelidad, de compromiso, o te diré, sirves mañana. Entonces, pero usted tiene que aventarse a hacer ese paso de descubrir cuál es su función al interior del cuerpo de Cristo. Amén. Romanos 12, versos 4 al 8, dice la palabra del Señor así. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Que lo preste. Escuchen, que lo preste. Hay personas que dicen, es que yo tengo el don de servir y sirven quejándose. Ay, es que nadie, no es tu don entonces, no es tu ministerio. Yo tengo carga por los niños. Ay, esos niños otra vez. No es tu lugar. No estás funcionando bien, eres como un engrane oxidado en la maquinaria de la iglesia. Porque cuando los engranes están funcionando a perfección, embonan unos con otros sin fricciones. Una persona correcta en el lugar equivocado va a traer estancamiento. Y una persona equivocada en el lugar correcto traerá estancamiento. Por eso tiene que estar la persona correcta en el lugar correcto. Y si tú no eres ojo, no te sientas mal. Hay otra función para ti que el ojo no puede desempeñar. Imagínense que tengo comezón en la espalda y le digo a Marco, ay, ráscame con tu mirada. Pues no, ¿verdad? Me va a escanear, pero nada. Necesito que él ponga sus manos a trabajar. ¿Entiende? Ven para que les enseñemos, sea más gráfico. Entonces imagínense que yo necesito de alguien más porque yo no me alcanzo. Entonces él viene, bien. ¿Y se da cuenta qué produce en mí? Alegría, descanso.
Está excelente, ¿no? ¿Vas a ser mi rascador oficial? Gracias. Funciones dentro del cuerpo. Él no tuvo la habilidad como para hacerlo lo de Sandra, ¿verdad? El arte. Pero tiene habilidad para enseñar a los extremos. Para hablar a nuestros preadolescentes. Para enfocarlos. Tal vez alguno de ustedes no tenga la habilidad de poder hablar en público, pero tiene otras habilidades. No, estoy refiriéndome al chisme. No. Esa no es es una habilidad mal enfocada, de eso quiero hablarles. Fíjense lo que dice. Entonces dice el apóstol, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Hay personas que, créanme, dentro de ustedes, hay personas que son dadores extravagantes por don de Dios. Otros, hay poder, pero hay dadores extravagantes. En todas mis listas de proyectos de la iglesia siempre aparecen. Siempre. Y no significa que a ellos se les dio solo la gracia de dar, a todos. Pero hay quienes son dotados por Dios con un extra para poder dar más. Y lo hacen con alegría. No lo hacen esperando que se publique su nombre así en la megapantalla, ¿verdad? Y digan, tal dio. Porque hay personas que esa es su motivación. Y si no se les nombra, se ofenden y dicen, yo me voy y no se me consideró lo que di. Seamos maduros. ¿Ok? Dice, verso 8, si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Pablo está diciendo, según los dones y ministerios que te ha dado el Espíritu y el Señor, funciona dentro del cuerpo. Pero algo que quiero que ustedes tengan presente es que ustedes tienen la capacidad de truncar su destino. ¿Cómo? Utilizando mal sus dones o su ministerio. Podemos utilizar los dones o el ministerio dado por Dios para nuestro beneficio y no para la edificación de la iglesia. Hay personas que tienen una gracia por Dios para que otros les abran su corazón y emplean mal su don, chismeando todo lo que otros en sinceridad les comentan. Estás empleando mal tu don, estás empleando mal tu ministerio. Dentro de la ética ministerial, esto no es correcto. Hay personas que se valen de su autoridad para imponer sus caprichos. Y eso es emplear mal nuestros dones o emplear mal nuestro ministerio. Tenemos que visualizar la iglesia como un engranaje en el cual cada uno de nosotros tiene una función en particular. Y si nosotros no estamos colaborando en el funcionamiento de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, todas las demás áreas van a sufrir. Hoy hubiéramos sufrido muchos desperfectos si no contáramos con el diácono Pedro. Nuestro diácono, utilizando la terminología que hoy aprendimos, llegó temprano e improvisó la conexión a los proyectores, los subió porque no los teníamos, conectó todas las computadoras y la consola y cableó aquí atrás y demás. Nuestros diáconos del staff de decanes siempre limpian y usted llega aquí y encuentra limpio porque a pesar de que tenemos calendarizado la limpieza del lugar, somos muchos y ensuciamos rápidamente. Entonces cuando no está al 100, nuestros diáconos decanes nos apoyan acomodando sillas, limpiando. Hoy disfrutamos de un hermoso tiempo de alabanza y adoración porque nuestros diáconos músicos estuvieron brindándonos el placer de disfrutar de su arte, de sus dones puestos al servicio de la iglesia. Cada uno de ustedes está desempeñando una función. Nuestros maestros en iglesia para niños ahorita están ministrando a sus pequeños. Y así cada uno, ya hay personas preparando los alimentos, al rato tendremos el servicio en librería. Todos somos parte los unos de los otros.
Y si uno de los ministerios deja de funcionar, impacta a los demás. Y supongamos que las cosas se hagan, pero nos va a costar más trabajo. Por eso su actitud hacia cualquier persona en autoridad, cualquier persona que tiene un cargo en esta casa, debe de ser de honor y de respeto. No hay ministerios pequeños aquí. No hay servicios pequeños. Todos son iguales. Todos son igual de importantes y valiosos. Por eso tenemos que vernos como un solo cuerpo. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Padre, eres tan bueno. Eres tan maravilloso. No hay nadie comparable a ti, Señor. Tú eres Dios. Y tú has colocado a cada uno de tus hijos en el lugar que a ti te ha placido. Cada uno de nosotros desempeñando una función distinta, con dones diferentes, con formas de servicio diferentes. Pero lo que nos agrada y nos llena de gozo es saber que los dones aún distintos los ha provisto un mismo Espíritu. Las formas de servicio aún diferentes y abismalmente opuestas las ha establecido un mismo Señor. Y que nuestra función al interior del cuerpo de Cristo está determinada por un mismo Dios, el que lo hace todo en todos nosotros. Gracias, Señor, porque nos has tenido a bien al llamarnos al ministerio. Nos tuviste por dignos de confianza y depositaste tu gracia sobre cada uno de nosotros. Tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres fiel. No hay nadie como tú. Tú eres el Santo, el Dios Todopoderoso. Maravilloso eres, Jesús. Padre, sigue levantando en esta congregación servidores. Como está escrito, añade obreros a la mies. Señor, esta mies es mucha y los obreros son pocos. Incrementa nuestro porcentaje de servidores. Pon en el corazón de cada uno de tus hijos la determinación de involucrarse y participar de lo santo, y que sus corazones se afirmen en ti y para la gloria de tu nombre. A ti sea la gloria, Señor Jesús, desde ahora y para siempre. Aleluya.